pues como a un diagnóstico final, pues vamos a hacer la revisión de este tema. Entonces, los síndromes trombóticos catastróficos se caracterizan por una rápida instauración de oclusiones tromboembólicas que afectan múltiples lechos vasculares y como tal van a comprometer la vida del paciente. Esto es un fenotipo clínico extremo en el que el paciente se presenta con múltiples eventos o estos se desarrollan rápidamente en días o semanas conforme pues la evolución clínica. Pero algo muy importante es que existe muy poca información en la literatura, teniendo en cuenta que la evidencia se basa en publicaciones de series de casos y que el manejo que vamos pues a hablar a continuación va a ser más que todo basado en la experiencia y tiene muy poco soporte robusto en la evidencia. Entonces, como entenderán, finalmente no existe un consenso en la literatura acerca de la definición de este fenómeno y se han utilizado múltiples denominaciones que ustedes pueden encontrar, como por ejemplo síndromes trombóticos catastróficos, tormenta trombótica, vasculopatía no inflamatoria devastadora y los más recientes que es trombosis catastrófica, pero si se dan cuenta, digamos que son denominaciones que son bastante dramáticas y precisamente lo que buscan es alertar al clínico tratante de la gravedad y la necesidad de terapias emergentes agresivas, teniendo en cuenta que esto se considera un cuadro clínico que amenaza la vida del paciente y que finalmente se traduce en una emergencia vascular. La evolución del concepto, todo esto empieza entonces desde 1987 con reportes de caso de Ingram en el que ellos entonces estaban reportando pacientes que tenían entonces livedo reticularis tanto de manos y pies y en el cual hubo una correlación histopatológica con microtrombos en los vasos pequeños y medianos de la dermis y por primera vez se demostró una relación entre livedo reticularis y trombosis y no solamente con eso, sino además con la presencia de anticoagulante lúpico circulante y niveles altos de anticardiolipinas. Acá entonces algo llamativo fue que no se evidenció compromiso vasculítico y que en la evolución de estos pacientes empezaron a presentar trombosis de diferentes sitios, incluyendo sistema nervioso central, retina, riñón, piel, pulmones y grandes vasos. Y acá se describe por primera vez como una manifestación extrema de un síndrome que ellos denominaban en ese momento síndrome anticardiolipinas. En el 91, Graceman lo que hizo es que publicó unos pacientes con lupus que empezaron a presentar entonces múltiples eventos trombóticos, en este caso entonces del corazón, cerebral, riñón y vena portal y sinusoides periportales. Y acá entonces también pasó lo mismo y fue que no se demostró que estos pacientes tuvieran vasculitis ni tampoco que tuvieran anemia hemolítica microangiopática y se describe entonces los primeros casos de SAP catastrófico sin denominarse de esta manera porque recordemos que la denominación es a partir de 1992. En 1998, entonces, Kitchens lo que hace es que recolecta todos los pacientes que tuvo con múltiples eventos trombóticos y aquí recolecta pacientes que tienen trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar y que también tienen, por ejemplo, otras manifestaciones más variadas como HELP, eclampsia y síndrome de Budd-Chiari. A partir de estas observaciones que él hace, entonces él arroja un concepto que se llama tormenta trombótica y esta tormenta trombótica eran pacientes que tenían estados de hipercoagulabilidad con cursos agudos y subagudos en el que presentaban eventos trombóticos múltiples tanto en territorios venosos como arteriales, pero que afortunadamente respondían a la heparina y que tenían un pronóstico bueno con terapia agresiva. Sin embargo, en este momento, digamos que lo que hace Kitchens es que cree que una tormenta trombótica es una entidad clínica independiente y la trata de separar del demás espectro trombótico. En el 2011, él realmente crea, pues digamos, un grupo de estudio de tormenta trombótica y la define de la siguiente manera, y es que son aquellos pacientes jóvenes que tengan dos o más características. En este caso, entonces, la primera característica es que tenga dos o más eventos tromboembólicos venosos o arteriales con o sin microangiopatía, y en este caso, microangiopatía la referimos como una trombosis de sitio microvascular que típicamente ocurre más o menos entre 1 y 14 días, pero que puede recurrir de vez en cuando, pues con el pasar de los años. También entonces se caracteriza porque tiene localizaciones inusuales. En esto entonces tenemos en cuenta trombosis de senos durales, trombosis de la arteria central de la retina, trombosis de miembros superiores, trombosis abdominales y aparte de eso también púrpura fulminante y también necrosis de glándulas suprarrenales, pero si revisamos la literatura realmente estos pacientes pues se presentan con eventos como por ejemplo trombosis venosa profunda de miembros inferiores de forma muchísimo más frecuente, aunque seguido de eso entonces vamos a tener trombosis intraabdominal, trombosis cerebral, trombosis arterial y trombosis microvascular, sobre todo asociado con el uso concomitante de warfarina, y en algunas ocasiones estos pacientes pueden tener entonces múltiples de estos territorios afectados. Lo siguiente entonces es
recurrencia inexplicada reciente o un cuadro progresivo que tenga una, digamos, una respuesta refractaria a la terapia, o que el paciente tenga, por ejemplo, exacerbaciones con rangos subterapéuticos, digamos, de los anticoagulantes, o que se medio interrumpa el tratamiento y que inmediatamente desarrolle un nuevo evento trombótico. Inicialmente lo que había propuesto Kitchens era que tuviera un evento disparador. Sin embargo, los nuevos estudios dicen que la mayoría de estos pacientes no tienen ningún evento disparador que se hubiera podido correlacionar en la historia clínica, y si lo hay, entonces el más común de todos es infección, seguido de todo lo que tiene que ver con enfermedades gestacionales. Entonces, en el 2011, él termina pues como de definir todo esto que estamos hablando, y él inicialmente, como les digo, viene pensándolo como una entidad clínica independiente, y por lo tanto de tormenta trombótica saca a todos los pacientes que tuvieron una explicación diferente como cáncer, uso de cocaína, hemoglobinuria paroxística nocturna, pero las revisiones más recientes, las del 2015 y las del 2024, lo que nos sugiere es que finalmente los síndromes trombóticos catastróficos se definan como todas aquellas condiciones o enfermedades que puedan desencadenar una tormenta trombótica, definiéndose tormenta trombótica entonces como un fenotipo protrombótico extremo de cualquiera de los síndromes trombóticos catastróficos. Es decir, que para este momento no la tenemos como una entidad clínica independiente, sino como parte del espectro trombótico de cada uno de los otros síndromes, y que se va a caracterizar por lo que ya hemos mencionado: afectar diferentes lechos vasculares de forma simultánea, que ocurra en un periodo corto de tiempo, entre 1 y 14 días es lo más común, y que represente una emergencia médica, cuyo tratamiento sigue siendo un desafío en la práctica clínica. En cuanto a las etiologías, entonces, ¿qué nos puede generar una tormenta trombótica? Y son: lo primero, pues ustedes entenderán, un síndrome antifosfolípidos catastrófico, como hemos mencionado previamente, y esto fue definido en 1992 por Asherson por primera vez. Es una forma rara, más o menos el 1% de todos los SAF, pero es grave y se asocia con alto riesgo de mortalidad, y se va a caracterizar por la formación de múltiples eventos trombóticos, principalmente entonces en lechos microvasculares, pero también puede generar eventos trombóticos en grandes vasos, en cuyo caso generalmente son múltiples lechos simultáneamente con compromiso multiorgánico, y que va a presentar positividad para anticuerpos antifosfolípidos, aunque acá es importante mencionar que también en la literatura hay mención del síndrome antifosfolípidos seronegativo, pero que cada vez, digamos, está tendiendo a ser más dejado en desuso, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los criterios de clasificación del 2023 exigen que el paciente tenga anticuerpos positivos para poder hacer un diagnóstico de síndrome antifosfolípidos. Y teniendo en cuenta que el síndrome catastrófico realmente es algo que impacta mortalidad, en el año 2000 se crea el registro CAPS en el Foro Europeo, y de esa corte se han obtenido múltiples análisis en donde vemos que la edad generalmente el diagnóstico es de 38 años, más común en sexo femenino, y que tenemos al síndrome catastrófico como la primera manifestación de SAF hasta alrededor del 50% de los pacientes. Es mucho más común el catastrófico en SAF primario que en asociado a lupus, y el precipitante más común son infecciones hasta en el 50% de los casos, seguido de cirugía. Puede afectar cualquiera de estos lechos que ustedes ven acá, pero de acuerdo al registro que les estoy mencionando, lo más común es que tenga afectación del riñón con lesión renal aguda, seguida de pulmón con síndrome de estrés respiratorio agudo, seguida de cerebro con ACV, corazón, falla cardíaca, piel con livedos reticulares, elevación de las enzimas hepáticas y enfermedad periférica, sobre todo con trombosis venosa periférica hasta en el 70% de los casos, aunque también puede tener trombosis periférica arterial, compromiso gastrointestinal y finalmente vaso y glándulas suprarrenales hasta en el 10% de los casos. En los exámenes de laboratorio lo que más encontramos en el catastrófico es trombocitopenia seguida de esquistocitos en el 22%, y lo que más se positiviza es el anticoagulante lúpico, sobre todo en pacientes con SAF primario, y y anticardiolipinas IgG hasta en el 81% de los casos. En las diferencias que tenemos entre el SAF primario y los que tienen concomitantemente lupus, vemos que los de lupus se diagnostican en edades mucho más tempranas, mucho más predominantemente en mujeres, y el principal factor disparador en los pacientes con SAF primario es malignidad subyacente, mientras que en los pacientes que tienen lupus es una actividad de lupus o un flare de lupus. Los órganos involucrados también son diferentes: corazón, cerebro y piel, más que todo en los pacientes con lupus, y compromiso de vaso periférico en los pacientes que tienen SAF primario, mientras que la trombocitopenia es más común en lupus, igual que la beta-2-glicoproteína IgG, y el anticoagulante lúpico es más positivo en SAF primario, con una mortalidad que es mucho más alta en el paciente con lupus concomitante que en el SAF primario.
Entonces, en el 2003 se crearon unos criterios que son los criterios preliminares de Ascherson y él dice que para definir, digamos, un síndrome catastrófico necesitamos 4 criterios que son que tenga 3 o más órganos comprometidos, que el paciente tenga el desarrollo de manifestaciones simultáneamente o en menos de una semana, que tenga una confirmación histopatológica de una oclusión de un vaso pequeño en más o igual a un órgano y que el paciente tenga una confirmación por laboratorio de la presencia de anticuerpos antifosfolípidos que estén separados por al menos 12 semanas en 2 juegos que sean positivos y un CAPS o un SAF catastrófico probable si no cumple con todos los criterios o tiene alguna alteración de esos, pero sigue siendo la sospecha muy alta. Digamos que esos criterios son muy viejos en el 2003, pero en el 2020 se hace el Task Force para precisamente el reporte de síndrome de antifosfolípido catastrófico y aquí se recomienda seguir utilizando estos mismos criterios siempre usando el juego de anticuerpos antifosfolípidos y con respecto a la biopsia realmente no dan una recomendación porque ellos dicen que pues si tenemos la posibilidad de hacerla pues se hace, pero si el paciente tiene un evento extremo en el cual pues realmente no tenemos tiempo de hacerla pues no es necesario, pero obviamente todas esas recomendaciones con muy bajo nivel de evidencia. Gracias a Dios, pues tenemos que, conforme los años, hemos entendido un poco más la fisiopatología del SAF y finalmente las tasas de mortalidad han bajado hasta el 33% en los últimos análisis de este registro. Y entonces, ¿de qué finalmente se mueren los pacientes? Se mueren de compromiso cerebral, ACV en 13% de los casos, falla cardíaca, sepsis bacteriana, falla orgánica múltiple, síndrome de dificultad respiratorio y finalmente enfermedad hepática aguda. Otra cosa que tenemos que pensar cuando tenemos tormenta trombótica son las anemias hemolíticas microangiopáticas. Acá tenemos entonces un montón de desórdenes caracterizados por hemólisis intravascular, que aquí lo primero que vamos a ver son esquistocitos, pero también se caracterizan por trombosis microvascular, trombocitopenia y daño de órgano. Y obviamente en estos casos vamos a tener pues todo el perfil hemolítico que ya conocemos. En el 2021 se nos dan unas recomendaciones para contar precisamente esos esquistocitos y es que siempre tenemos que tener un procesamiento de la muestra lo más pronto que se pueda, en 3 horas si está a temperatura ambiente o en 8 horas si se refrigeró a 4 grados, precisamente para evitar todas, digamos, las pues, alteraciones que hay precisamente en los glóbulos rojos con ese mal procesamiento de la muestra y que de pronto dé un falso positivo, teniendo en cuenta que los valores normales que nos recomiendan es más de 1% en adultos y neonatos y pues anormales, perdón, y los valores anormales en prematuros más de 5% de esquistocitos en sangre periférica, teniendo en cuenta que hay 4 formas, que son los queratocitos, las células en casco, las células en triángulo y los microesferocitos, y que si nos reportan cualquiera de estas, pues realmente estamos ante un esquistocito. Siempre que tengamos un esquistocitos en sangre, lo primero es, pues, obviamente mirar cuál es la gravedad del cuadro. Si el paciente no tiene una gravedad como los cuadros que estamos mirando ahora, pues realmente lo primero es descartar causas traumáticas como válvulas mecánicas, malformaciones arteriovenosas, bypasses, ECMO, hemoglobinuria de la marcha y macrocitosis del corredor. Pero si el paciente tiene cuadros que ya están relacionados con fiebre, infección o brote reciente, pues tenemos que pensar, por ejemplo, en infección por rickettsia, que es más común en Estados Unidos, malaria, infección por VIH aguda. Y si no tenemos ninguna de estos y los cuadros son más floridos, lo primero que hay que pensar es entonces en una anemia hemolítica microangiopática de causa sistémica. En estas causas sistémicas, entonces tenemos HELP, que el HELP va a estar pues en pacientes gestantes, donde tenemos hemólisis, alteración de las enzimas hepáticas, trombocitopenia y elevación de las cifras de tensión arterial, pero en ocasiones puede ser difícil de diferenciar de otros cuadros imitadores en el embarazo. Algunos pacientes que se presentan con hipertensiones graves, con emergencia hipertensiva, con órgano blanco endotelio, en donde tenemos cifras tensionales por encima de 220-110, y en esos casos se debe discernir muy bien cuál es la secuencia temporal, que fue primero la hipertensión grave, que generalmente tiene afectación de otros órganos, más la producción de esquistocitos. En infecciones sistémicas, descartar endocarditis bacteriana, infecciones por VIH y citomegalovirus, fiebre de las montañas rocosas, como veníamos diciendo, malaria y aspergilosis sistémica, pero también pensar que hay pacientes con malignidades sistémicas, sobre todo por metástasis microvasculares, que pueden hacer anemias hemolíticas microangiopáticas. Las enfermedades reumatológicas sistémicas más relacionadas con estas anemias son el lupus sistémico, la esclerosis sistémica y el SAF, y en ese orden de ideas debemos entonces descartar signos y síntomas relacionados. Y no solamente esto, sino que los pacientes con trasplantes, sobre todo los que tienen regímenes de ablación de médula ósea e inhibidores de calcineurina,
son los que más se relacionan con este tipo de anemias. También la coagulación intravascular diseminada en su forma completa, con trombocitopenia, prolongación de tiempos, disminución de fibrinógeno y aumento del dímero D, pero también tener en cuenta que la CID crónica puede cursar con alguno de estos factores y estar en su forma incompleta. Y finalmente, la deficiencia grave de vitamina B12 también se relaciona con aparición de esquistocitos, sobre todo con trombocitopenia, eritropoyesis inefectiva, hemólisis y poiquilocitosis eritrocitaria. Si nada de esto está, o sea, si mi paciente no tiene ninguna de estas que estamos pensando, entonces ahora nos toca pensar en las AMA primarias, que son también llamadas las microangiopatías trombóticas, que pueden ser hereditarias o adquiridas. En este caso, lo que pasa es que vamos a tener entonces un problema para el corte o el clivaje de los multímeros de von Willebrand, o hay un aumento en la producción de esos multímeros de von Willebrand. En algunos casos, entonces, el problema estará en la Adams 13, como es en el caso de la púrpura trombocitopénica trombótica, que me genera entonces un montón de multímeros de von Willebrand, y esto genera agregación y adhesión plaquetaria y todo lo que ya hemos mencionado. Pero en otros casos habrá, por ejemplo, toxinas en donde, por ejemplo, la toxina de Shiga, en donde hay un aumento en la producción de estos multímeros, o en algunos otros casos, alteraciones en el complemento que llevan a una hiperactividad del complemento con aumento del factor tisular e hiperproducción de estas moléculas de adhesión plaquetaria, en donde finalmente pues, va a haber trombocitopenia y daño de órgano. Entonces, ¿qué se nos recomienda? Si tenemos anemias hemolíticas microangiopáticas, lo primero es descartar todas estas cosas sistémicas que ya dijimos y hacer una pregunta que es si tiene lesión renal o no tiene. Si no tiene lesión renal, en ese caso lo primero es pensar en una púrpura trombocitopénica trombótica, y si sí la tiene, entonces empezarnos a preguntar por los otros tipos de anemias hemolíticas microangiopáticas primarias. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que tendríamos que pensar es en medir el Adams 13, obviamente eso se demora, pero mientras tanto podemos ir haciendo el puntaje PLASMIC, que es un puntaje que nos dice cuál es el riesgo que tiene mi paciente de tener una púrpura trombocitopénica trombótica, y en ese caso, si tiene más de 5 puntos, entonces pido el Adams 13, y si tiene mayor o igual a 6 puntos, lo que hago es que pido el Adams 13 y aparte de eso, inicio plasmaféresis inmediatamente, y teniendo en cuenta que este puntaje PLASMIC tiene una muy buena validación en la cohorte de derivación y en las cohortes externas. Si ese Adams 13 sale normal, considero entonces otras microangiopáticas, por ejemplo, las medidas por medicamentos, que puede ser toxicidad directa o por fenómenos inmunológicos, que sobre todo se dan en pacientes que tienen quimioterapias. Y si no tiene nada de eso, entonces preguntarme si mi paciente tiene síntomas gastrointestinales, sobre todo con disentería, en donde podría hacer un SHU mediado por toxina de Shiga. Si nada de eso, entonces yo ya me pregunto si mi paciente de pronto va a tener un problema en el complemento, y si no, pues entonces pensar en el problemas del metabolismo de la vitamina B12 y problemas relacionados con la coagulación, que en este caso estas pruebas de genotipificación pues realmente no están disponibles con gran, pues digamos, disponibilidad en nuestro medio. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando tengo una tormenta trombótica son las trombosis relacionadas con cáncer, y es que recordemos que los pacientes con cáncer van a tener un riesgo elevado tanto de desarrollo y recurrencia, tanto de eventos venosos como de eventos arteriales, incluso a pesar de la terapia adecuada, pero que gracias a Dios la mayoría de ellos no se va a presentar con un fenotipo trombótico catastrófico. Y es que hay demasiados mecanismos en los que se presentan trombosis en cáncer, incluyendo los dos que ya mencionamos. Pero la forma más grave de la trombosis relacionada con cáncer se llama el síndrome de Trousseau, que fue escrito en 1865, y generalmente en ese momento se relacionaba con trombosis migratorias, inusuales, inesperadas, en pacientes que terminaban al final teniendo malignidades viscerales. En 1977, SAC le cambia un poquito a la definición y dice que es una coagulación intravascular diseminada con trombos ricos en plaquetas, anemia hemolítica microangiopática y múltiples eventos tromboembólicos, pero algunos otros autores en la modernidad hablan de síndrome de Trousseau simplemente como la hipercoagulabilidad relacionada con malignidad. Y es que recordemos que el tumor tiene múltiples vías para desencadenar entonces la formación de trombos, empezando por la colonización y metástasis, la invasión tumoral, pues secretar diferentes factores a sangre y activar el endotelio no solo por sí mismo, sino también por agentes de quimioterapia, cirugía y radioterapia. Y acá entonces vamos a tener múltiples rutas, como ustedes ven acá, que terminan en la formación del trombo. Pero específicamente en el síndrome de Trousseau o en estas tormentas trombóticas, se cree que aquí tiene que ver mucho más es con la secreción de algunas sustancias. En este caso, pues lo que más se ha teorizado es la secreción de mucina. Recordemos que algunos tumores que secretan mucina, como van a ser los tumores del tracto gastrointestinal, en este caso más los colorectales,
también los de vías biliares, específicamente también el de vesícula biliar, los tumores de páncreas y finalmente los tumores de ovario son tumores que producen mucha mucina y esa mucina parece ser que activa mucho más a las plaquetas, uniéndose a la P-selectina y a la L-selectina y activando también al sistema innato, lo que genera finalmente una trombosis diseminada con eventos tan catastróficos como trombosis venosas arteriales, microangiopatías e incluso endocarditis verrucosa con más émbolos arteriales. Entonces, en general, miremos cómo los cánceres van a aumentar 5.5 veces el riesgo de enfermedad trombólico venosa en mujeres y 3.8 veces más en hombres, siendo los más frecuentes páncreas, como veníamos diciendo, cerebro, vías biliares e hígado, pero si ustedes observan, los cánceres en general tienen un aumento del riesgo de enfermedad trombólica venosa de hasta 4 veces comparados a pacientes sin cáncer y no solo de enfermedad venosa, sino también de enfermedad arterial, en donde miremos cómo los pacientes tienen hasta 9.1 veces más riesgo. Aquí en este caso de enfermedad arterial, miren cómo el primero va a ser más bien pulmón y seguido de colorectal, vejiga y linfoma no Hodgkin. Y eso entonces hace un aumento acumulado de la incidencia de eventos arteriales en el tiempo comparado contra pacientes control, teniendo en cuenta que los pacientes más afectados van a ser los de estadios más avanzados, es decir, cánceres más avanzados tienen más riesgo de hacer eventos arteriales y no solamente eventos en miembros inferiores, sino también infartos del miocardio y ACV. Otras cosas que tenemos que pensar cuando tenemos pacientes con tormentas trombóticas son los trastornos relacionados con el PF4, que son todos aquellos fenómenos trombóticos relacionados con la activación plaquetaria a través de distintos tipos de anticuerpos que están dirigidos contra una molécula que es el factor plaquetario 4, y esto va a llevar a un estado protrombótico grave y trombocitopenia, y es que recordemos que el PF4 es un homotetrámero que está almacenadito en las plaquetas y en los megacariocitos, y él lo que hace es que va a neutralizar la acción de la heparina generando un efecto coagulante, aunque tiene otras funciones. Para poder atrapar a la heparina, lo que hace él es que tiene que estar en forma de tetrámero y esta unión entre la heparina y el PF4 se da más que todo es por interacción de cargas, porque este PF4 va a tener un anillo de carga positiva en sus extremos N-terminal y la heparina, pues recordemos que la heparina es súper negativa, entonces ellos se unen y al unirse lo que va a pasar es que va a generar un complejo que es un complejo neutro y ese complejo neutro va a generar que se agrupen más complejos. Esto simplemente destapa como la caja de Pandora y aquí entonces una inmunoglobulina G se va a unir al factor cristalizable gamma 2A de la plaqueta, me activa la plaqueta, me la activa, entonces se adhiere, se agrega más la plaqueta y al estar activada esa plaqueta me libera más factor plaquetario 4 y esto va a ser una cascada en la cual se sigue activando. ¿Qué es lo que va a pasar? Que es que inicialmente se creía que todo este fenómeno era únicamente dependiente de heparina, pero a partir del 2001 se dieron cuenta que hay otras moléculas que están cargadas negativamente, que son capaces de inducirme esta formación de estos complejos. Y ahí surge entonces el HIT autoinmune, el HIT espontáneo y más recientemente en pandemia, el que es derivado de la vacunación. Entonces acá lo que pasa es que normalmente en el clásico tenemos los que son dependientes de heparina, mientras que en los atípicos vamos a tener entonces otras IgG que son independientes de heparina y que finalmente cuando empiezan a agrupar a todas estas moléculas terminan activando también los dependientes de heparina. Entonces en este caso las diferencias están acá. Entonces, digamos, el disparador para el autoinmune generalmente puede ser heparina, pero en estos casos también puede haber otros polianiones, como por ejemplo el condroitin sulfato. En el HIT espontáneo realmente no se sabe cómo se forman estos complejos, pero se ha visto relación con las artroplastias totales de rodillas y las infecciones. Y en los desencadenados por vacunas se empezaron a ver sobre todo en aquellas vacunas que tenían vectores de adenovirus, como por ejemplo eran Janssen y AstraZeneca. Siempre, como venimos hablando, esto depende de anticuerpos, entonces la reacción debe empezar después de los 5 días, cuando estén formados los anticuerpos IgG, IgM no activan las plaquetas, y en este caso entonces generalmente puede ser desde 5 días hasta 30 días en el caso del vacunal. Normalmente el HIT clásico tiene una trombocitopenia que es leve a moderada, pero los atípicos van a ser unos que van a tener incluso trombocitopenias graves con producción de eventos microvasculares y no solamente eso, sino de sitios inusuales, sobre todo, por ejemplo, de senos durales y trombosis esplácnicas, pero todos van a tener positividad para el anticuerpo PF4.
El tratamiento va a ser entonces suspender la anticoagulación con heparinas y en los casos atípicos, como son más graves, entonces altas dosis de inmunoglobulina intravenosa. Acá tenemos el puntaje de las 4T para la predicción del HIT clásico, que ya todos conocemos, y lo bueno de este score es más que todo el valor predictivo negativo, que es cercano al 100%, mientras que el valor predictivo positivo es muy regular y por lo tanto cuando tengamos un score intermedio o alto, aquí lo que se recomienda es descontinuar la heparina, pero siempre pedir un examen confirmatorio inicialmente de anticuerpos y si esto sale positivo, siempre obtener un examen funcional para poder realmente corroborar esta información. En cuanto a los criterios del vacunal, aquí lo que se recomienda es que se haga el diagnóstico siempre y cuando yo no tenga un diagnóstico alternativo diferente que me explique el cuadro y el paciente tenga una trombocitopenia, dímero B por encima de 8 veces, tenga una trombosis o que tenga cefalea que preceda las trombosis de senos venosos durales, que el paciente tenga positividad para anticuerpos anti-PF4 y test funcionales y que los síntomas hayan iniciado entre los 4 y 30 días después de la vacunación. Con base en estos hits atípicos, se modifica un poco, digamos, este algoritmo y en estos casos lo que se ha visto es que se pone entonces en juego que si mi paciente tiene trombocitopenia, pero no ha tenido heparina y no tengo otra causa que me explique el cuadro, yo debería o podría pedir un anticuerpo anti-PF4 y si sale positivo, en ese caso entonces pido un funcional y si sale positivo considero inmunoglobulina intravenosa teniendo en cuenta pues que el cuadro es grave. Otras cosas que se han relacionado con tormenta trombótica son los síndromes hipereosinofílicos, 21% de los casos con eventos tromboembólicos tienen igual número de eventos venosos y arteriales y esto se relaciona con degranulación y formación de trampas de eosinófilos y es tanto así que algunos indican profilaxis antitrombótica con el diagnóstico. Otras son las trombofilias heredadas con disparador, sobre todo las deficiencias homocigotas de C y S, cuando están en algún disparador como terapia de reemplazo hormonal o ACOS, pero aquí es importante tener en cuenta que la tendencia es a los eventos venosos más que a los arteriales, y acá tenemos Behçet vascular, en donde también tenemos un riesgo alto, sobre todo de eventos venosos, aunque también podemos tener oclusiones arteriales y aneurismas, teniendo en cuenta que el hallazgo más común es trombosis venosa profunda en miembros inferiores, aunque también hay compromiso multilecho con senos durales y trombosis de arterias pulmonares. Entre otras, tenemos enfermedades inflamatorias como el síndrome de Kimura, que es un síndrome de Japón en pacientes jóvenes de nódulos subcutáneos, que es benigno, la enfermedad inflamatoria intestinal, que ha tenido algunos reportes de casos de múltiples eventos trombóticos, hemoglobinuria paroxística nocturna, que no es lo usual que se presente con múltiples fenómenos trombóticos, pero puede pasar. Y aquí entonces la recomendación es pedir hemoglobinuria pues el test de hemoglobinuria paroxística nocturna a pacientes con hemoglobinuria o pacientes que tengan hemólisis intravascular de Coombs negativo, sobre todo si tienen una ferropenia, pacientes que tengan trombosis venosa de sitio inusual, pacientes que tengan anemia plástica o síndrome mielodisplásico con anemia refractaria, se les debe estar haciendo a ellos la tamización anual. Y los pacientes que tengan disfagia o dolor abdominal con hemólisis intravascular también deberían ser tamizados. Hay otros que dicen que también pacientes que tengan LH aumentada con citopenias o pacientes que no mejoren con la terapia anticoagulante también se debería pedir hemoglobinuria, pues el test para hemoglobinuria paroxística nocturna, que es la citometría de flujo de alta sensibilidad. Y finalmente, pues tampoco es algo raro que estos pacientes terminen con un cuadro idiopático, que es en un gran número de pacientes en los cuales todos los exámenes resultan negativos y que realmente estos pacientes pueden presentar cualquier tipo de evento relacionado. El algoritmo diagnóstico nos sugiere que lo primero que tenemos que pensar es en cáncer, básicamente, y si no tenemos nada sugestivo de cáncer, pues entrarnos a pensar en alguna de esas otras que estamos mencionando, pero realmente miren que sin tener una confirmación diagnóstica se debe empezar la anticoagulación lo más pronto posible, teniendo en cuenta que esto es lo que va a impactar en la evolución del paciente. Cuanto al tratamiento, entonces, las recomendaciones para todos es iniciar la reanimación hídrica y la corrección hidroelectrolítica. Recordemos que estos pacientes están afectados. Estos pacientes son pacientes que pueden terminar en UCI, que pueden morir, que tienen una alta tasa de mortalidad, y se inicia entonces la anticoagulación con la mera sospecha clínica, teniendo en cuenta el pilar de tratamiento es la anticoagulación. Aquí obviamente esto se basa en plausibilidad biológica, no existe un estudio clínico ni tampoco existirá que muestre el beneficio de la anticoagulación, pero obviamente pues en estos casos siempre teniendo en cuenta que el fenómeno madre pues digamos es el trombo, es lo que todos vamos a hacer. Y obviamente no va a haber tampoco estudios que comparen un anticoagulante parenteral contra otro en este contexto, por lo que se recomienda heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular con algunos asteriscos que ahora vamos a conversar, prefiriéndose siempre la heparina no fraccionada teniendo en cuenta la vida media corta, la titulación con TTPA y además de que se puede revertir,
con esquemas que ya conocemos y que generalmente podemos monitorizar en nuestro medio mucho más fácil con TTPA a 1,5 a 2,5 veces el control, como nos recomiendan pues ahí los autores. Sin embargo, sabemos que las heparinas no fraccionadas tienen múltiples efectos pleiotrópicos mediados por antitrombina y no mediados por antitrombina, y que realmente en este momento no tenemos unos test de laboratorios que sean lo suficientemente buenos para medir todos estos efectos que tiene la heparina no fraccionada, por lo que pues realmente contamos con estos dos, de los cuales tienen sus pros y sus contras, pero lo que nos dicen los autores es que realmente utilicemos, pues digamos, el que más esté disponible en nuestro medio y del cual tengamos garantía o seguridad de que estamos llevando a nuestro paciente a rangos terapéuticos. Aquí entonces otras recomendaciones que nos dan es que si el paciente se presentó con tormenta trombótica e inicialmente tiene trombocitopenia, pero sobre todo si hace trombocitopenia en progresión, con esa infusión de heparina que le acabamos de montar, siempre solicitar anti-PF4, y en ese caso en Estados Unidos lo que hacen es que cambian argatrobano a bivalirudina intravenosa, que son inhibidores directos de la trombina. En nuestro caso se podría utilizar fondaparinux, teniendo en cuenta que, pues, digamos que en la mayoría de los casos y en la mayoría de los reportes está contraindicado por debajo de 30 de tasa de filtración glomerular, teniendo en cuenta, pues, que hay algunos reportes de casos en los cuales se han utilizado en pacientes después de la diálisis y guiados por niveles de anti-DSA. Si estos exámenes anti-PF4 vuelven negativos, ellos recomiendan volver a heparina no fraccionada, y si es positivo, entonces en ese caso realizar el test funcional para confirmar HIT. Que en ese caso lo que se recomienda, por ejemplo, en tasas de filtración por debajo de 30, es que algunos lo que han hecho es que usan fondaparinux mientras las plaquetas vuelven a su rango normal, y luego de ahí entonces algunos autores van con antagonistas de la vitamina K como warfarina, y otros han utilizado apixaban a dosis de 2,5 cada 12 como reportes anecdóticos. Otra cosa muy importante es que en estas fases agudas no se recomienda el uso de warfarina, y es que recordemos que en tormenta trombótica se ha demostrado niveles bajos de proteína C10 por toda esta formación de trombos que tenemos. Ha habido casos de necrosis cutánea extensa, como ven ustedes, reportados desde 1989. Esto es sobre todo cierto para pacientes con HIT, pero también ha habido reportes en pacientes con SAP catastróficos y CID en adenocarcinomas, por lo que warfarina en fase aguda no se recomienda. En eventos arteriales, los autores nos recomiendan adicionar un antiagregante plaquetario, obviamente dependiendo del riesgo individual, y si alguno de los eventos lo requiere, pues obviamente se debería practicar la trombolisis guiada por catéter o trombectomía mecánica con stent, y teniendo en cuenta que si dejan un stent, se recomienda la triple terapia entre 1 y 3 meses, obviamente también dependiendo del riesgo individual. Si el paciente persiste haciendo eventos tromboembólicos, aquí lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta si está anticoagulado o no está anticoagulado con las técnicas disponibles. En este caso, si está con infusión de heparinas, entonces estar pendientes del TTPA. Si está subterapéuticos, entonces ajustar. Si está en metas, ellos dicen te puedes ir supraterapéutico, y si ya está supraterapéutico, entonces lo que nos recomiendan ellos desde su experiencia es cambiar la terapia anticoagulante, agregarle un antiplaquetario, y aquí lo dejo con asterisco, es que en ocasiones ellos recomiendan incluso hacer inmunomodulación en pacientes que tienen sobre todo una tormenta trombótica idiopática que no responde a la anticoagulación. Obviamente esto con cero evidencia. Ahora la siguiente pregunta es ¿hasta qué punto anticoagulo? Recordemos que aquí en la trombosis es el fenómeno inicial, el fenómeno que está perpetuando todo lo que estamos hablando. Entonces la anticoagulación debe estar la mayoría del tiempo en estos pacientes. Recordemos que ellos hacen trombos con unas interrupciones mínimas de la terapia, y lo que se nos dice es que aguantemos la anticoagulación lo más que podamos, y en caso tal de que esas plaquetas vayan para abajo, considerar la transfusión de plaquetas para mantener niveles entre 40 y 50.000, teniendo en cuenta acá que la mayoría de autores nos recomienda que en las pacientes con HIT y la inducida por vacunas, pues evitemos lo más que podamos las transfusiones con plaquetas, teniendo en cuenta que ha habido reportes de casos de trombosis arteriales, aunque esto no está pues en todos los reportes de casos, sinceramente, pero nos dicen que la evitemos lo más que podamos, a no ser de que el paciente de sangre tenga un procedimiento de alto riesgo, y esto viene en las recomendaciones de cáncer de la ISTH 2018 extrapoladas de ahí. Ahora, con el filtro vena cava inferior, recordemos que se han reportado casos de trombosis masivas del filtro en etapas agudas del síndrome, y no solamente eso, sino que algunos artículos han propuesto que la implantación del filtro es un nuevo disparador para eventos tromboembólicos de otros lechos vasculares, como ustedes ven en esos estudios, sobre todo en pacientes con HIT. Entonces, no se recomienda en general la inserción de filtros de vena cava inferior en etapa aguda, y si se va a hacer, se recomienda reiniciar la anticoagulación lo más pronto posible y retirarlo lo más pronto posible. Con respecto a la plasmaféresis, es la primera línea en
púrpura trombocitopénica trombótica, aunque obviamente nunca vamos a tener un buen estudio porque son pacientes, digamos que son muy pocos y los estudios son muy heterogéneos, como ustedes ven aquí con esta chi cuadrada. Pero teniendo en cuenta riesgo-beneficio y teniendo en cuenta que es una terapia barata y que ha demostrado efectividad de hasta el 60% en algunos estudios, pues se recomienda realizar la primera línea en combinación con otras terapias, siempre habiendo pedido ADAMS 13 antes de iniciarla, y es una de las primeras líneas de tratamiento de la plasmaféresis también en SAF catastrófico, en donde mejora los índices de sobrevida. Por eso es que digamos que el Task Force de SAF catastrófico nos recomienda hacer plasmaféresis en terapia combinada con glucocorticoides, heparinas y algunos con o sin inmunoglobulina intravenosa cuando tenemos este tipo de pacientes, este tipo de presentaciones, y siempre agregando un agente antiplaquetario en estos pacientes con SAF catastróficos teniendo en cuenta la gravedad del cuadro, con recomendaciones obviamente muy bajas de evidencia. Ahora, estas plasmaféresis se deben hacer casi siempre con plasma fresco congelado y esto viene es digamos, del hecho teórico de que cuando nosotros hacemos plasmaféresis, pues retiramos los agentes anticoagulantes y con eso hacemos más trombos, pero realmente pues en la experiencia lo que ha pasado es que los estudios que han hecho albúmina al 5% también les ha ido bien, pero algunos autores sí recomiendan que esa heparina no fraccionada se aumente hasta un 65% la velocidad de la infusión, teniendo en cuenta que de pronto puede haber un efecto de barrido cuando se haga. Y otros sugieren que haya una solución mixta entre albúmina y plasma fresco. En cuanto a la inmunomodulación, está muy clara en pacientes con HIT atípico. Aquí entonces lo recomendado es inmunoglobulina intravenosa en dosis altas. El SAF catastrófico entonces se recomiendan terapias combinadas, como veníamos diciendo. Y en las últimas guías lo que se deja es que en SAF refractario se recomienda eculizumab porque hay entonces una ruta fisiopatológica en la que se cree que el C5 activado es uno de los perpetuadores del SAF, con o sin rituximab, pero algunos autores en los últimos años lo que han dicho es que estas terapias, digamos que se deben considerar de entrada, teniendo en cuenta que han tenido muy buena reducción de la mortalidad, aunque en este momento pues por guía no está pues como de entrada. En púrpura trombocitopénica trombótica, siempre plasmaféresis con pulsos de esteroides, ellos dejan ahí la opción de poner rituximab sí o no en el primer episodio, pero en recaída siempre utilizar rituximab y ellos sí recomiendan desde entrada usar el caplacizumab, que es un anticuerpo que está dirigido contra la fracción A1 del von Willebrand y no permite la agregación ni la adhesión plaquetaria. Y como les venía diciendo, en tormenta trombótica idiopática, refractaria anticoagulación, que no responda, pues algunos autores dicen, hemos intentado con terapia inmunomoduladora y en unos casos nos ha ido bien, pero como les digo, cero evidencia adicional. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, estos pacientes tienen alto riesgo de trombosis durante cualquier tipo de procedimiento, pero también alto riesgo de sangrado. Pero lo que sí es cierto es que miren que se han reportado casos de remisión de la actividad trombótica luego de amputar las extremidades que estaban en riesgo, las extremidades infartadas, teniendo en cuenta que esto se considera un perpetuador, otro disparador de toda esta cascada. Entonces, realmente, pues, no hay recomendaciones específicas para acá, pero se extrapolan de los pacientes con síndrome antifosfolípido y es que se deben minimizar los periodos sin anticoagulación, reiniciar la anticoagulación posoperatoria lo más pronto posible, usar métodos físicos junto con los farmacológicos y siempre alentar a la deambulación y la movilización temprana posoperatoria, evitando los torniquetes, la manipulación intravascular innecesaria y tratando de disminuir las mediciones excesivas de la presión arterial, teniendo en cuenta que esto nos puede llevar a más formación de trombos. Acá los autores, pues, nos recomiendan que utilicemos los esquemas, pues, que utilizamos generalmente con los demás, pero si vamos a, pues, si el paciente en algún momento tuvo warfarina, descontinuarla 7 días antes, y si no la tuvo, siempre tener entonces heparinas de bajo peso molecular a 24 horas antes del procedimiento, entonces suspenderla o aplicar el 50% de la dosis si son regímenes de un solo día. En el día de la cirugía usar una profilaxis antitrombótica mecánica agresiva y a las 24 horas tratar de que se vuelva a reiniciar la heparina de bajo peso de forma profiláctica o incluso de forma terapéutica o esperar 48 horas si son cirugías de alto riesgo. Y si el paciente tiene HIT, pues, y se tiene que llevar a operación, ellos dicen que en general deberíamos tener los dos ensayos y si tenemos uno anticuerpo positivo y uno funcional positivo, en ese caso deberíamos retrasar la cirugía y si no se puede retrasar por alguna razón, ellos usan ahí bivalirudina.
En cuanto a la gestación, que ya dijimos que es un momento de alto riesgo de todas estas tormentas, tenemos que el medicamento de elección va a ser la heparina de bajo peso molecular y durante el periparto debe ser una infusión de heparina no fraccionada. Gracias a Dios en estas pacientes no hay ningún problema de usar plasmaféresis, inmunoglobulina intravenosa ni glucocorticoides, pero sí es muy importante siempre tener en cuenta que cuando tenemos un estado fetal no tranquilizador o una condición materna, este paciente se debe desembarazar si se requiere, y en caso de que tenga HIT, pues no hay tampoco problema de usar Fondaparinux, teniendo en cuenta que las series de casos nos han demostrado que no ha habido ninguna alteración fetal luego del nacimiento. Y finalmente, en cuanto a la anticoagulación a largo plazo, entonces los autores nos recomiendan que todos los pacientes que tuvieron una tormenta trombótica, independientemente si se identificó o no un disparador, en estos casos siempre deben continuar anticoagulados de forma indefinida, y de hecho lo que se ha visto es que estos pacientes cuando están bien anticoagulados no van a volver a presentar un evento de esta magnitud en ningún momento de su vida, como nos demostró la serie de casos de Kitchens. Aquí lo que recomiendan es en primera línea warfarina o heparinas de bajo peso molecular, y algunos autores dicen que si se trata de una condición inflamatoria, esa condición inflamatoria fue la que desencadenó la tormenta, pero la condición está controlada, podrían utilizar o han utilizado, perdón, en su práctica DOACs, aunque recordemos pues que los estudios grandes realmente pues han sacado a los pacientes de alto riesgo de estos ensayos. Si tuvieron eventos arteriales, los autores nos recomiendan antiagregación concomitante dependiendo del riesgo individual, y si se les colocó STEM por alguna razón, en este caso entonces lo que se recomienda es triple terapia por 1 a 3 meses y luego terapia dual dependiendo del riesgo individual. Y ya como para terminar entonces, tenemos que la tormenta trombótica es una emergencia que amenaza la vida del paciente, requiere una atención pronta y prioritaria. El pilar del manejo siempre será la anticoagulación, que debe iniciarse con la sospecha clínica antes de conocerse el diagnóstico etiológico definitivo. Siempre en estos casos que son complejos, lo ideal o lo que nos sugieren los autores que han manejado este tipo de casos es que se requiera un manejo interdisciplinario para guiar la toma de decisiones. Siempre, de todos modos, se debe establecer un diagnóstico definitivo porque obviamente, como ustedes vieron, cada uno de los diagnósticos tiene un manejo diferente que alterará el curso de la enfermedad y la mortalidad. Y finalmente, la terapia inmunomoduladora está muy bien estudiada en pacientes con patología autoinmune de base, pero aún requiere encontrar utilidad en los pacientes que no tienen causa definida, sobre todo por lo que les digo que algunos autores han utilizado estas terapias en pacientes que son refractarios a la terapia, sin ningún anticuerpo y sin ninguna, digamos, patología inflamatoria de base. Entonces, eso era lo que les traía para el día de hoy. Juan, muchas gracias por la conferencia. Me parece que el tema es bonito. Este tema de SAP catastrófico, perdón, de tormenta trombótica, es bonito estudiarlo y leerlo, pero pues sabemos que es supremamente grave para los pacientes, ¿cierto? Yo me quiero devolver en la conferencia que tú acabas de presentar, porque yo también hago el mismo esquema mental que tú acabas de presentar en esta charla cuando